Cuando pruebas ciertos alimentos, ¿te salen ronchas? ¿Sientes que no puedes respirar? ¿Tienes diarrea si no las controlas? Cuidado, puede tratarse de una alergia a ciertos alimentos o tal vez se trate de una simple intolerancia. Las alergias alimentarias no pueden tratarse a la ligera porque hay casos en los que pueden llevar a la muerte. En Diálogos, infórmate qué puedes hacer ante una alergia de este tipo. Bien, pues yo creo que en un determinado momento, si pusiéramos a interrogar brevemente a parte del público, a todo el público o a ustedes en su casa, si han sufrido algún tipo de alergia alimentaria, lo más seguro es que casi todos dijeran que sí. Y les preguntaríamos, por ejemplo, ¿cómo a qué? Y seguramente algunos dirían, comí camarones un día y me hizo daño, o comí algún marisco y me salieron ronchas, etcétera, que son manifestaciones evidentes de alguna forma de respuesta inmunológica de nuestro organismo. Sin embargo, aquí tenemos, y vamos a tener que ser muy precisos en aclarar lo que son las intolerancias y las alergias alimentarias, porque sucede algo sobre todo cuando comemos un alimento descompuesto, que pueden ser en el caso de los ostiones o los camarones, el que estén contaminados. Ya saben ustedes que nuestros mares son claritos y puros y no llega la caca de ninguna parte a los ríos y por supuesto también los mares, y evidentemente nuestras playas están libres de bacterias. Y pueden comer un marisco que esté contaminado, por ejemplo, con estafilococo, y lo que van a tener es una reacción a la toxina del estafilococo que les va a provocar vómito y diarrea, en ocasiones muy severa, con deshidratación, etc. Pero eso no es una alergia, eso es una intoxicación ante la toxina de una bacteria llamada estafilococo. Las intolerancias y las alergias alimentarias son completamente diferentes, aunque también tienen que ver con nuestro equipo inmune. Y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy, para que usted pueda precisar si ha sufrido alguna contingencia después de algún alimento o de algunos alimentos, y esto se ha traducido literalmente en un problema de vida porque su régimen alimenticio tiene que cambiar necesariamente. Debemos conocer qué son las intolerancias o las alergias alimentarias reales y cómo se combaten, no con medicamentos, sino con una dieta correcta, donde tiene que estar exento algún tipo del producto que nos hace daño. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad celíaca, cuyo principal agresor al organismo y que altera severamente la pared intestinal es el gluten. Al gluten se le puede agregar, que es una proteína del trigo, de la cebada, del centeno y de la avena, y se le puede agregar también alguna forma de intolerancia a la caseína, que es una proteína de la leche, diferente a esa enzima que se llama lactosa y que a veces dicen algunas personas, me dijo mi médico que soy intolerante a la lactosa. La intolerancia a la caseína es completamente distinta. Vamos a ver por qué y cómo estas sustancias, además de deteriorar severamente el aparato digestivo, sobre todo el intestino y sus vellosidades, también alteran el comportamiento y de manera muy importante en muchos niños que tienen una predisposición a padecer trastornos mentales o de conducta y que pueden modificar sustancialmente su comportamiento si también variamos sus dietas y los hacemos que coman sin gluten y sin caseína. De esto vamos a hablar el día de hoy. Están con nosotros Tere Rull. Doctor, no me pusieron su nombre, discúlpeme, pero no vi. Es el doctor Eduardo Cerda Contreras, él es médico internista y gastroenterólogo. Y tenemos también... A ver, ahí estamos ya. Eduardo Cerda Contreras, médico internista y gastroenterólogo especialista en motilidad gastrointestinal del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Le damos la bienvenida y aquí en las redes sociales tenemos al doctor Carlos Aboitis, pediatra experto en alergia alimentaria y bueno, pues nos va a estar acompañando todo el programa, doctor, para contestar las dudas en las redes sociales.
Y desde luego Sandra González Rull. Así es, doctor, y también, bueno, decir que Tere Rull es licenciada en nutrición, certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y bueno, vamos a estar tratando de responder todas sus dudas. Me acompañan muchos testimonios de diferentes tipos de alergias, los invito a que los escuchen porque vamos a aprender mucho de ellos, y los invito también a que veamos la siguiente información, la siguiente cápsula. Tengo 2 años y medio de casada y tengo una hija de 1 año y 9 meses. Cuando ella nació, yo no le pude dar leche materna porque yo no tuve leche. A partir del primer año de vida, ella empezó a presentar problemas de estreñimiento. Entonces, pues acudí con la pediatra y me dijo que a muchos niños les pasa que la leche en polvo, pues los estriñe. Pues me cambió la leche, pero el problema siguió y siguió y siguió. Entonces, ahí fue cuando tomé la decisión, como a los 3 o 4 meses, de visitar un gastroenterólogo pediatra. Él me empezó a dar un tratamiento. Duramos como 2 meses en el tratamiento, al cual finalmente yo decidí abandonarlo porque lo único que él hacía era mandarle laxantes. Empezamos a buscar otras opciones, fuimos con un homeópata, le mandaron unas gotas, estuvo así como 1 mes y mientras ella tomó las gotas también estuvo bien, pero una vez que se le acabaron las gotas, otra vez empezó mal. Después fuimos con otro doctor que era como químico y bacteriólogo o algo así, y él le mandaba unas agüitas que ella tenía que tomar cada hora. Cuando ella cumplió 1 año 7 meses, regresé con su pediatra de toda la vida, desde que ella nació. Entonces ya ella me mandó unos estudios para detectarle alguna alergia que pudiera ya tener. Actualmente fui con la alergóloga y me mandó un par de estudios más para complementar si efectivamente le salió alergia al pescado, a la soya, a la leche, a todos los derivados de la leche, o sea, yogur, cremas, quesos y también el gluten. El próximo paso sería visitar a la nutrióloga infantil para que ella le haga una alimentación especial de acuerdo a sus alergias y bueno, pues ya en base a eso nosotros poderle dar esa dieta todos los días para que ella esté bien. Afortunadamente aquí la atención casi inmediata de la niña no trascendió a mayores, pero hay muchísimos niños que están empezando a manifestar este tipo de intolerancias a alimentos, y que son pésimamente diagnosticados o simplemente ni siquiera son llevados a un médico y responden a las consejas populares sobre no debe comer esto, no debe comer aquello, es la leche que le dan, en fin, todas aquellas cosas que nos han sucedido alguna vez cuando pensamos que un alimento nos puede, entre comillas, caer mal. Pero, ¿cuáles son los síntomas que pueden aparecer? Vamos a ir en alguna cronología. En los niños que tienen intolerancias alimentarias, doctor, usted que es pediatra. Bueno, realmente lo que vemos con mayor frecuencia es que muchos de estos niños tienen síntomas de reflujo, tienen síntomas de cólico. Espérame, no lo estamos escuchando, yo le pongo este micrófono. Gracias. Sí, bueno, hemos visto que muchos de los niños tienen síntomas de reflujo, síntomas de cólico, que son 2 manifestaciones muy frecuentes en los niños que tienen alergia alimentaria. Además, también vemos con frecuencia estreñimiento, que también es otra causa frecuente. Aparentemente, mucho del problema es porque el primer alimento que reciben los niños en el cunero es una fórmula, y la fórmula contiene beta-lactoglobulina, que luego ya diremos por qué es tan importante esta beta-lactoglobulina, y es uno de los factores importantes que desencadena tempranamente. Se ha visto que los síntomas aparecen dentro del primer mes de vida del niño, y estos síntomas pues pueden ser muy variados. Los más frecuentes son los digestivos, aunque también podemos tener cutáneos y respiratorios, que son los que tenemos que buscar en estos pacientes. Doctor, uno de los primeros casos que yo conocí de enfermedad celíaca, y hablaremos de lo que es la enfermedad celíaca, era un niño extraordinariamente inteligente, capaz, productivo, racional, pero no crecía. Y no crecía y se veía muy delgadito, a pesar de que obviamente estaba perfectamente bien controlado por padres muy responsables, ambos profesionales, y en la búsqueda de qué podría pasar que estaba impidiendo el desarrollo normal del cuerpo del niño,
su desarrollo físico, surgió un pediatra bien informado que pensó en una intolerancia al gluten y la caseína. Ya había yo tenido en lo personal como médico psiquiatra una muy buena cantidad de experiencias con niños que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tratando de mejorar su comportamiento y consiguiéndole muchísimas ocasiones de manera notoria, excluyendo de la dieta el gluten y la caseína. Y a través de esas experiencias fuimos complementando nuestra idea, porque desafortunadamente la enfermedad celíaca en México no es tan frecuente como lo es en Europa. Consecuentemente, la información y los recursos para combatirla o para difundir todo lo que sabemos el día de hoy son muy limitados. Entonces, en el aspecto de desarrollo óseo, de desarrollo físico, ¿qué pasa en los niños con unas intolerancias al gluten y la caseína? Adelante. Bueno, generalmente Adelante. el gran problema que tenemos, y lo hemos visto cuando se hacen endoscopías en estos pacientes, es que tenemos placas de atrofia de forma local que son que nos van a causar una mala absorción en estos pacientes. Entonces, además tenemos el problema de que como suelen cursar con un problema crónico de diarrea, generalmente van a barrer todas las enzimas para la absorción de azúcares. Entonces, generalmente, aunque como bien decía, son dos cosas diferentes, muchos de los pacientes que tienen algún problema de alergia alimentaria frecuentemente también cursan con intolerancia a disacáridos, como podría ser el caso de la lactosa y de algunos azúcares, como forma secundaria con este tipo de alergias. Y tienen un peso bajo y talla baja, generalmente secundario a un síndrome de malabsorción crónica que va a afectar a estos niños. Pero particularmente lo que me llama mucho la atención de su comentario, que es muy cierto, tienen una forma de comportamiento diferente, no sé si sea realmente algo que sea propio de la enfermedad o se desarrolle por el entorno familiar que tienen estos niños, pero definitivamente notamos un comportamiento muy particular. Bueno, nosotros, aunque de una forma no estudiada, podemos decir que esos niños particularmente son sumamente agradables, la gran mayoría, son menuditos en cuanto a facciones, porque son muchos pequeños, como bien dice, y son niños que generalmente tienen una inteligencia bastante marcada, aunque obviamente esto no tenemos un estudio serio, pero yo también comparto lo que comenta en cuanto a que no son niños como el resto de los que conocemos. Yo quisiera nada más aclarar algo que es muy importante, porque verdaderamente en la psiquiatría se cometió un error gravísimo de carácter universal, de culpar de todo lo que pasaba con los hijos a la familia. Y es muy fácil percatarnos cómo esto no es así, porque en una familia con 3 hijos, el niño que tiene trastorno del comportamiento o un trastorno de intolerancia a la caseína o al gluten, es hijo de los mismos papás y vive en la misma casa y va a la misma escuela que sus hermanitos. Y sus hermanitos no tienen ese tipo de conducta. Si la causal del que el niño tuviese algunos comportamientos inadecuados fuera la disfunción familiar o lo que le quieran llamar, entonces los 3 hermanitos tendrían ese comportamiento. Pero resulta que solamente es... Entonces, vamos a olvidarnos de que la familia tenga la culpa. La familia ha sido usada como basinica de la psiquiatría para culparla de todo y ensurrarse sobre él. Precisamente no tiene en ni esto que nos ver pueden con el ayudar los alcoholismo, papás, ni con las doctor. drogas, ni con las alergias, ni con nada. Tendrá que ver con otras cosas, pero con esto no.